manchas brillantes animaban la habitación durante los cortos días de invierno. Linda exhaló un suspiro de alivio al cerrar el portátil. Por fin estaba listo el informe trimestral. Ya había anochecido fuera de la ventana de la oficina, y las luces de los rascacielos coloreaban el crepúsculo de febrero. Miró el reloj. Eran las 7 de la mañana. Jim ya debía de haber vuelto del trabajo y probablemente incluso había preparado la cena. Últimamente la mimaba mucho con sus experimentos culinarios, sobre todo los viernes. Mientras bajaba en el ascensor, Linda sonrió al recordar cómo había conocido a su marido. Hacía 3 años, ella trabajaba en la misma empresa como economista junior y Jim acababa de aceptar un trabajo como chofer personal de su jefe, el señor Kelly. Linda se apresuraba a revisar una pila de documentos y Jim, recién llegado y confuso, buscaba el despacho adecuado. Los papeles se esparcieron por el suelo y los recogieron juntos, riéndose de lo incómodo de la situación. La primavera de aquel año fue inusualmente cálida, y a menudo almorzaban en la pequeña plaza cercana a la oficina. Jim era un excelente oyente y conversador. Estaba acostumbrado a ser atento y paciente mientras conducía. Linda apreciaba su tranquila confianza y su falta de deseo de competir con ella en logros profesionales. El verano pasado compraron su casita en las afueras. No era nueva, pero sí acogedora, con un pequeño jardín. A Linda le gustaba pasar allí los fines de semana cuidando las rosas, y Jim había habilitado el garaje como taller, donde trabajaba en su viejo Ford. Cuando llegaron a la casa, Linda se dio cuenta de que las luces estaban encendidas no solo en el salón, sino también en el garaje. Así que Jim estaba trabajando en algo otra vez. Aparcó junto a su coche de trabajo, un sedán ejecutivo negro, cogió su bolso y se dirigió a la casa. El vestíbulo olía a algo picante, sin duda a especias indias. Jim se había fascinado recientemente con la cocina del país después de llevar a su jefe a negociar con una delegación de Bombay durante toda una semana. «¡Estoy en casa!», gritó Linda, quitándose los zapatos. «En la cocina», respondió Jim. Estaba junto a los fogones, removiendo algo en una sartén grande. Ya había platos en la mesa y una botella de vino tinto abierta. ¿Curry?». Linda abrazó a su marido por detrás, mirando por encima de su hombro. «Casi lo adivino. Biryani y pollo. ¿Cómo va el informe?». «Terminado por fin. El señor Kelly estará encantado». Linda cogió su vaso de vino. «¿Qué haces hoy tan temprano?». «El jefe me dejó salir temprano. Se canceló la última reunión». Jim apagó la cocina y se volvió hacia su mujer. Y quería hablar. Algo en su voz hizo recelar a Linda. «¿Ocurre algo?». «No, quiero decir, sí. Hoy he hablado con mamá». Jim se pasó la mano por el pelo, un gesto que delataba su excitación. «Lo está pasando mal sola en esa casa tan grande. Han pasado 2 años desde que murió papá y todavía no se acostumbra». Linda dejó el vaso lentamente. La madre de Jim vivía a 4 horas de distancia, en la antigua casa familiar donde había crecido su hijo. Se había negado rotundamente a mudarse a otro sitio tras la muerte de su marido, aunque Jim le había ofrecido comprarle un piso más cerca de ellos. «Creo que debería mudarse con nosotros», dijo finalmente Jim. «Hay mucho espacio en la casa. El segundo dormitorio está vacío de todos modos. Mamá podría ayudar en casa mientras nosotros trabajamos». Linda sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Su hogar, su pequeño y acogedor mundo para dos, que con tanto esmero habían creado durante todo este tiempo. «Jim, te das cuenta de que esto va a cambiar toda nuestra vida, ¿verdad?», comenzó con cautela. «Claro que me doy cuenta. Pero es mi madre, Linda. No puedo dejarla vivir allí sola, cada vez se distrae más. La semana pasada se olvidó de apagar la plancha. Menos mal que un vecino vio el humo y llamó. ¿Y la residencia? ¿O un cuidador?». Linda trató de hablar con calma, aunque por dentro todo le apretaba con un mal presentimiento. «Ya conoces a mamá. Ella nunca estaría de acuerdo con eso.
Todavía está bastante activa, solo necesita a su familia a su alrededor. Jim tomó las manos de su esposa entre las suyas. Por favor, al menos intentémoslo, por mí. Linda miró sus dedos entrelazados. Recordó su primer encuentro con Catalina, una mujer imperiosa de mirada penetrante que la había interrogado toda la tarde sobre sus planes de futuro como si estuviera realizando una entrevista de trabajo. Recordó cómo arrugaba la nariz cuando Linda hablaba de su trabajo y lo insistente que había sido sobre los planes de sus hijos. «Vamos a cenar», dijo finalmente. «Hablaremos de ello más tarde, ¿de acuerdo?» Jim asintió, pero sus hombros se tensaron visiblemente. Colocó en silencio el biryani en sus platos y durante toda la cena hablaron de cosas ajenas: trabajo, planes para el fin de semana, una nueva película que iban a ver. Pero la reticencia flotaba entre ellos como una nube, e incluso su vino favorito le parecía insípido a Linda. Más tarde, tumbada en la cama y escuchando la respiración constante de su marido, que se había quedado dormido, Linda pensó en cómo una conversación telefónica podía cambiar el curso habitual de la vida. Le encantaba esta casa, le encantaban sus tranquilas veladas juntos, le encantaba la libertad de ser ella misma entre sus propias paredes. Y en algún lugar de su mente sabía que con la llegada de Catalina todo eso cambiaría irrevocablemente. El sol primaveral brillaba en la cocina mientras Linda preparaba su habitual café matutino. Siempre empezaban tarde los fines de semana, ya que Jim solía quedarse dormido después de una ajetreada semana de trabajo, y a ella le encantaban esas horas de tranquilidad a solas consigo misma. Pero hoy era diferente. Su marido se había levantado temprano y estaba sentado a la mesa, mirando unos papeles. «He calculado las dimensiones de los muebles de mamá. Creo que su sillón favorito quedará bien en la esquina del salón», dijo sin levantar la vista de los dibujos. Linda dejó la taza lentamente. Había pasado una semana desde aquella noche, pero nunca habían hablado seriamente de la inminente mudanza de Catalina. Era como si Jim hubiera decidido que su silencio significaba acuerdo y ahora lo estuviera planeando como un hecho consumado. «No es que lo hayamos hablado mucho», empezó ella con cautela. «Quizá haya otras opciones, como conseguirle un piso cerca». Jim levantó la vista y Linda vio la familiar expresión de terquedad en su rostro. «Eso ya lo hemos hablado. Mamá no aceptaría vivir sola». «¿Le has preguntado? Quizá ahora piense de otra manera». La memoria obligó a recordar su primer encuentro con Catalina. Fue 6 meses después de que Jim y ella comenzaran su relación. Habían viajado a casa de los padres de Harper para pasar Acción de Gracias, una enorme mansión victoriana que necesitaba constantes reformas. Catalina los recibió en la puerta, alta, recta, con el pelo canoso perfectamente peinado. «¿Así que tú eres la chica que se llevó a mi hijo lejos de su ciudad natal?», fueron sus primeras palabras, pronunciadas con una sonrisa, pero había metal en su voz. «¡Mamá!». Jim se indignó entonces, pero Catalina se limitó a hacer un gesto con la mano. «¿Cuál es el problema?». Solo bromeaba. Durante toda la tarde le preguntó a Linda por su familia, su trabajo, sus planes de futuro. Cada respuesta era recibida con un leve movimiento de cabeza y una mueca de desaprobación apenas perceptible, especialmente en lo que se refería a la carrera. La propia Catalina nunca había trabajado, dedicando su vida a su familia. «Las chicas modernas se centran demasiado en el trabajo», había declarado entonces. «En mi época nos dábamos cuenta de que lo más importante era la familia». Linda guardó silencio en aquel momento, aunque las cosas hervían por dentro. Jim se había disculpado más tarde por su madre, explicando que ella era de la vieja escuela, pero todas las reuniones que habían tenido desde entonces habían seguido un guión similar. «¿Linda?». La voz de su marido la devolvió a la realidad. «¿En qué estás pensando?». «En cómo va a ser», respondió ella con sinceridad. «Jim, tu madre,
Ella y yo tenemos visiones muy diferentes de la vida. Ya lo sabes. Ella solo está preocupada por mí y por nosotros. Ella no cree que soy una esposa lo suficientemente buena porque estoy construyendo una carrera. ¿Recuerdas cómo reaccionó a mi promoción? Hacía 6 meses que Linda había sido ascendida a economista jefe. Celebraron la ocasión con una cena familiar, y Catalina, que había venido de visita el fin de semana, estuvo hablando toda la noche de la importancia de no olvidar lo que es importante y de que una carrera no te mantendrá caliente en la vejez. Estás exagerando. Jim se frotó el puente de la nariz. Mamá simplemente creció en una época diferente, pero es amable, cariñosa. Contigo, sí, interrumpió Linda suavemente. Eres su hijo, pero imagínate, ¿cómo sería para mí escuchar insinuaciones todos los días de que soy la esposa equivocada? Podría simplemente ignorarlo. En mi propia casa, ¿dónde se supone que debo sentirme cómoda? Jim se levantó y se paseó por la cocina. ¿Sabes? A veces creo que no quieres entenderlo. Es mi madre. Se está haciendo vieja, se siente sola. No le queda nadie más que yo. Y yo soy su esposa, dijo Linda en voz baja. Y esta es nuestra casa. La construimos juntos, ¿recuerdas? Cada pequeño detalle que elegimos discutiendo sobre el color de las paredes, la disposición de los muebles. Así es, nuestra casa. ¿Por qué no podemos compartirla con el hombre que me dio la vida? Porque cambiaría todo. Nuestros hábitos, nuestras rutinas, nuestro espacio personal. Ya no podríamos sentarnos en pijama todo el domingo y ver telenovelas, o tener cenas espontáneas con amigos, o... Eres un egoísta, dijo Jim bruscamente. Solo piensas en tu propia comodidad. ¿Has pensado en lo que sería para mí saber que mi madre está sola ahí fuera? Linda sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No estoy siendo egoísta, solo intento proteger lo que tenemos. ¿Lo que tenemos? Jim soltó una risita amarga. ¿Y los valores familiares? ¿O solo existen para nosotros dos? Los valores familiares no significan sacrificar tu felicidad. Intentó hablar Linda con calma. Pensemos en otras opciones, quizá buscar una casa cerca o un piso en ese nuevo complejo para mayores. Ya se lo prometí, dijo Jim en voz baja. La llamé ayer y le dije que podía mudarse. Linda se puso rígida. ¿Tú qué? ¿Sin siquiera discutirlo conmigo? ¿Qué hay que discutir? Vas a estar en contra de todos modos. Porque está mal. No puedes tomar decisiones así sola cuando vives en un matrimonio. Se callaron. Los pájaros cantaban fuera de la ventana. El vecino ponía en marcha el cortacésped. La vida seguía como siempre, pero era como si el frío se hubiera espesado en la cocina. ¿Sabes? Dijo finalmente Jim. Quizá el problema es que no entiendes lo que significa una familia de verdad. Quiero decir, creciste solo con una madre que siempre estaba fuera trabajando. Fue un golpe bajo. Linda sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. No te atrevas a usar eso contra mí. Se dio la vuelta y salió de la cocina hacia el dormitorio. Se sentó en la cama, mirando la foto de su boda en la pared. Habían sido tan felices entonces, hacía 3 años. Catalina incluso había llorado en la ceremonia, la primera y única vez que Linda la había visto tan sincera. Jim se había retirado al garaje, su santuario cuando necesitaba pensar. Linda se acercó a la ventana y lo observó jugueteando con el coche. Le encantaba observarlo en momentos así, pero ahora solo se sentía cansada y confusa. Aún le quedaba todo un sábado por delante, pero el ambiente festivo del fin de semana había desaparecido sin remedio. El taller de pintura olía a reparaciones recientes y a química. Linda miraba distraídamente muestras de tonos mientras Jim consultaba con el vendedor. El malva pálido que Catalina había elegido para su futura habitación le parecía demasiado frío y austero. Sin embargo, nadie le pidió su opinión. Durante las 2 últimas semanas, su casa se había convertido en una obra en construcción.
El dormitorio de invitados que antes utilizaban como estudio estaba ahora vacío. Los muebles se habían llevado al garaje, los libros se habían guardado en cajas y el escritorio de Linda se había trasladado temporalmente a un rincón del dormitorio. Jim estaba entusiasmado, hacía listas de las compras necesarias, planeaba las reformas y llamaba a su madre todas las noches para discutir los detalles. El vendedor dice que esta pintura es suficiente para todas las paredes y sobra. Jim puso 2 botes en el carrito. También tenemos que elegir rodapiés. ¿Qué me recomienda? Linda se encogió de hombros. Tú y mamá ya lo habéis decidido todo. Jim suspiró pesadamente. ¿Empezar de nuevo? No estoy empezando nada. Solo digo las cosas como son. Se dirigieron en silencio hacia la caja registradora. Últimamente sus conversaciones terminaban cada vez más así, con reticencias y silencios resentidos. Linda sentía que un muro invisible crecía entre ellos, pero no podía hacer nada para evitarlo. En casa tuvieron otra sorpresa. El servicio de mensajería había traído una enorme mecedora de caoba. «Es la favorita de mamá», explicó Jim, dirigiendo a los de la mudanza. Se la dio su abuela. Linda vio cómo la silla antigua ocupaba su lugar en el rincón del salón donde antes estaba su lámpara de pie de luz tenue favorita. Ahora la lámpara de pie tenía que ir a alguna parte, al igual que muchas otras cosas que no encajaban en el nuevo interior. Por la noche, mientras ordenaba las cajas de cosas de la futura habitación de Catalina, Linda encontró un álbum con las fotos de su boda. Se sentó en el suelo y empezó a hojear las brillantes páginas. Aquí ella y Jim bailando su primer baile, aquí cortando el pastel, aquí riéndose del brindis de su mejor amigo. Catalina aparecía impecable en todas las fotos, pero de algún modo distante, como si estuviera presente en la fiesta de otra persona. ¿Qué estás haciendo? Jim se asomó a la habitación, limpiándose las manos de pintura. Mirando viejas fotografías, ¿recuerdas este momento? Se agachó junto a ella y miró la imagen. Claro, mamá estaba enfadada porque no nos casamos por la iglesia. Sí, lo recuerdo. No me habló en toda la cena de celebración. Vamos, Linda, ella es de la vieja escuela. Era importante para ella. ¿Y qué es importante para nosotros? Linda preguntó en voz baja. Nuestros deseos, nuestros planes, tienen importancia. Jim se levantó. No empecemos otra vez. Mejor ayúdame con los rodapiés. Durante las horas siguientes trabajaron en silencio. Linda sujetaba el listón mientras su marido lo clavaba en la pared, limaba herramientas, recogía basura. En un momento dado, Linda vio su reflejo en la ventana. 2 personas ocupadas en una tarea común, pero infinitamente distantes la una de la otra. Catalina llamaba todas las tardes. Su voz desde el altavoz llenaba la casa, dando órdenes y expresando deseos. Quería que la cómoda estuviera aquí y la cama girada con el cabecero hacia la ventana. Las cortinas debían ser gruesas, para que el sol no interfiriera en el sueño, y sería buena idea hacer sitio en el vestidor. Tenía tantas cosas. Cada vez con más frecuencia, Linda se quedaba hasta tarde en el trabajo. En el despacho, entre las mesas y los informes habituales, se sentía en su elemento. Aquí todo era claro y lógico, nadie le exigía lo imposible. Incluso empezó a aceptar proyectos extra para tener una excusa para volver a casa más tarde de lo habitual. Una noche, cuando volvió a llegar tarde, Jim la recibió con cara de preocupación. Estaba preocupado. ¿Por qué no contestabas al teléfono? He estado ocupada. Linda se hundió cansada en el sofá. Un proyecto importante. Mamá estaba preguntando qué toallas usas en el baño. Quiere comprar unas que hagan juego. ¿En serio? ¿Eso es lo más importante ahora mismo? No, lo importante es que estás evitando la casa y a mí. Jim se sentó frente a mí. ¿Crees que no lo veo? ¿Qué es lo que ves, Jim? ¿Que tu mujer no salta de alegría cuando su casa se remodela para satisfacer los deseos de otra persona?
No son los deseos de otras personas. Es mi madre. Y mi vida. Linda sintió que le temblaba la voz. Mi espacio, mi comodidad. Te comportas como una niña. Jim sacudió la cabeza. Mamá tiene razón. Las mujeres modernas piensan demasiado en sí mismas. Aquellas palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Linda se levantó en silencio y subió al dormitorio. Sacó una bolsa de viaje del armario y empezó a guardar cosas. ¿Qué haces? Jim apareció en la puerta. Voy a casa de un amigo. Necesito tiempo para pensar. ¿Qué hay que pensar? Mi madre se muda dentro de una semana. Hay tanto que hacer. Pues hazlo. Linda cerró la cremallera de su bolso. Volveré en un par de días. Pasó esos días en casa de Sara, su mejor amiga desde el instituto. Hablaban mucho, bebían vino y Sara no se cansaba de decir que Linda tenía derecho a sus sentimientos y a su espacio. Pero cuando volvió a casa, nada había cambiado, excepto que había más cosas de Catalina en el salón y el olor a pintura fresca en el aire. Jim la saludó como si nada hubiera pasado. Le mostró lo bonito que había quedado el salón, presumió de las cortinas nuevas y de los cuadros que había enviado su madre. Linda asintió y sonrió, pero sintió un extraño vacío en su interior. Su casa, su fortaleza, se estaba convirtiendo poco a poco en un museo de recuerdos y deseos ajenos. El camión de los muebles apareció en el patio exactamente a las 10 de la mañana. Jim saludó al conductor, agitando los brazos e indicándole dónde aparcar. Linda observaba el alboroto desde la ventana de su dormitorio, terminando lentamente su café frío. Catalina llegaría un poco más tarde en taxi. No se fiaba de su hijo para transportar sus muebles antiguos. El día estaba nublado y unas nubes densas parecían que iban a llover. Los de la mudanza descargaban a toda prisa las cajas y los muebles, que resultaron ser inesperadamente grandes. Además de la mecedora que ya habían traído, había una enorme cómoda de caoba, un tocador con un espejo enorme, varios cuadros antiguos con marcos pesados y un sinfín de cajas etiquetadas como frágiles. Linda estaba abajo cuando oyó el ruido de un taxi que se detenía. Catalina salió del coche con aspecto de haber llegado a una gala de sociedad, impecablemente peinada, un estricto traje del color de la leche derretida, un collar de perlas al cuello. «¡Jimmy, cariño!». Abrió los brazos hacia su hijo, que inmediatamente corrió hacia ella. «¿Cómo te he echado de menos?». Linda se quedó en la puerta, sintiéndose superflua en esta escena de reencuentro. Catalina, separándose por fin de su hijo, se volvió hacia ella. «Linda, cariño, espero que hayas preparado algo para comer. Estoy absolutamente agotada por el camino». «En realidad», empezó a decir Linda, pero Jim la interrumpió. «Mamá, vamos primero a recoger tus cosas y a enseñarte tu habitación». Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino interminable. Catalina daba órdenes a los de la mudanza, les decía dónde colocar cada mueble, criticaba el color de las paredes. «Te dije que necesitábamos un tono más frío». Inspeccionaba meticulosamente cada rincón y hacía un sinfín de recomendaciones para amueblar. Al anochecer, cuando por fin se habían ido los de la mudanza y habían desmontado la mayoría de las cajas, Linda se sentía agotada. Estaba a punto de subir a su habitación y darse una ducha cuando Catalina la llamó. «Cariño, ¿podrías ayudarme a colgar la ropa? Tengo tantas cosas y mi armario es un poco pequeño». «Mamá, ¿tal vez mañana?», intervino Juan. «Es tarde. Todo el mundo está cansado». «Vamos, hijo. No podré dormir sabiendo que mis cosas no están ordenadas». Linda no le negaría a la madre de su marido algo tan insignificante, ¿verdad? Y Linda se dirigió obedientemente a la habitación de su suegra, donde durante las 2 horas siguientes se dedicó a arreglar sus blusas y trajes impecablemente planchados, a colgar sus vestidos y abrigos y a ordenar sus zapatos. Catalina, sentada en su mecedora, daba indicaciones y contaba historias sobre cada prenda. «Y este es el vestido que llevé a la fiesta de compromiso de Jimmy con aquella chica. ¿Cómo se llamaba?
Pero no importa, resultó ser indigna de mi hijo. Catalina lanzó una rápida mirada a Linda. Por suerte, te conoció a ti, querida. Linda permaneció en silencio, colgando cuidadosamente otro vestido. Ya estaba mareada por el cansancio, pero Catalina parecía acabar de cogerle el tranquillo. ¿Sabes? Siempre le dije a Jimmy que necesitaba una amante de verdad en casa. Por supuesto, los tiempos son diferentes ahora, las mujeres trabajan, pero la familia tiene que ser lo primero, ¿no? Se está haciendo tarde. Linda cerró la puerta del armario. ¿Podemos continuar mañana? Oh, claro, claro. Catalina asintió favorablemente. Pero, por favor, no olvides que me gusta el café servido en la cama. Jimmy sabe cuál me gusta. Linda subió por fin al dormitorio y vio que Jim ya dormía. Se metió tranquilamente en la ducha, donde permaneció largo rato bajo los chorros de agua caliente, tratando de eliminar la tensión de aquel día interminable. La mañana comenzó con el olor del café y una suave melodía. A Catalina le gustaba empezar el día con melodías antiguas. Cuando Linda bajó a la cocina, su suegra ya estaba sentada a la mesa y Jim jugueteaba con los fogones. «Buenos días, dormilona», la saludó Catalina. «Jimmy y yo ya hemos desayunado. Hace unas tortitas maravillosas». «No suelo desayunar». Linda buscó su taza, pero encontró en su lugar una delicada taza y un platillo de porcelana. «Oh, ese es mi juego», explicó Catalina. «Me pareció mucho más adecuado para los desayunos familiares que estas modernas. Dijo la última palabra como si estuviera hablando de algo obsceno. Juan, como si no se hubiera dado cuenta de la tensión, colocó otra tanda de tortitas delante de su madre. «Mamá, ¿quieres ir de compras hoy?» «Sí, cariño. Tengo que comprar cortinas nuevas para el salón. Estas no pegan nada con mis cuadros». Linda sintió que todo en su interior se apretaba. Ella y Jim habían elegido juntos las cortinas, yendo probablemente a una docena de tiendas, pero no tuvo tiempo de protestar. Sonó el teléfono. «Linda, cariño, ¿puedes bajar la voz?» Catalina arrugó la nariz al contestar. «Estoy intentando disfrutar de mi desayuno». Era el jefe. Reunión urgente. Tenía que estar en la oficina en una hora. Linda nunca había estado tan excitada por una emergencia laboral. Subió rápidamente al dormitorio, preparándose para el trabajo, pero incluso allí la alcanzó la voz de su suegra. «Jimmy, cariño, quizá deberías hablar con Linda sobre su horario de trabajo. Una mujer joven debería pasar más tiempo en casa». Al volver del trabajo aquella tarde, Linda encontró el salón transformado hasta quedar irreconocible. Las viejas cortinas habían desaparecido, dando paso a pesadas cortinas de terciopelo. Había nuevos cuadros en las paredes y su sofá de cuadros favorito había sido cuidadosamente doblado y guardado en algún lugar. Catalina mostró orgullosa los cambios. ¿No es mucho más acogedor? Ahora parece una casa de verdad, no estos interiores modernos sin rostro. La primavera se había deslizado hacia el verano, y la vida en la casa Harper había adquirido un ritmo nuevo y desconocido. Linda se levantaba una hora antes de lo habitual para poder ducharse antes de que Catalina entrara en el cuarto de baño para su ritual matutino. Aquella mañana Linda bajó a la cocina y se encontró con la escena habitual. Catalina sentada a la cabecera de la mesa con una taza de café, mientras Jim preparaba otra obra maestra culinaria. «Querida, al menos podrías no salir tan temprano los sábados», se secó los labios su suegra con una servilleta de lino. «En mis tiempos, los fines de semana eran sagrados para la familia». «Tengo un proyecto». Linda se sirvió café en un vaso de papel, ignorando la mirada de desaprobación de Catalina. «¿Otra vez?» «Jimmy, ¿no te parece que tu mujer trabaja demasiado?» Jim se encogió de hombros inseguro, dándole la vuelta a la tortilla. «Tiene un cargo importante, mamá». «¿Más importante que la familia?» Catalina dejó la taza en el plato con un ligero tintineo. «Sabes, Linda, ayer hablé con la señora Peterson. ¿Te acuerdas de la señora Peterson, Jimmy? Dirige una fundación benéfica.
Están buscando un coordinador a tiempo parcial. Gracias, pero me encanta mi trabajo. Linda cerró la cremallera de su bolso. Nos vemos esta noche. Salió corriendo de casa sin terminar otra charla sobre el propósito de las mujeres. En realidad no había ningún proyecto urgente, solo que la oficina de los sábados le parecía un lugar más acogedor que su propia casa. Al volver a casa por la tarde, Linda encontró el escritorio de su habitación perfectamente ordenado y todas sus carpetas de archivos apiladas. He ordenado un poco, le informó Catalina mientras miraba la habitación. El desorden es malo para el ambiente familiar. Eran papeles de trabajo. Intentó hablar Linda con calma. Estaban colocados en un orden determinado. Lo siento, querida. Solo intentaba ayudar. Por cierto, me he dado cuenta de que tienes mucha ropa de negocios. Quizá deberías añadir algo más femenino a tu armario. Van a abrir una boutique preciosa en la ciudad. Linda empezó a ordenar los papeles en silencio, intentando devolverlos a su orden original. Catalina se quedó un momento en la puerta y se marchó, canturreando suavemente para sí misma. Las cenas también se convirtieron en un calvario. Catalina había insistido en que siempre comieran juntos, como debe ser en una familia. Ahora todas las noches se reunían alrededor de una mesa puesta con un mantel impecablemente planchado, y su suegra dirigía la conversación. Jimmy me ha dicho que el señor Kelly está muy satisfecho con su trabajo. Se secó los labios con la servilleta. Sabes, Linda, tu marido podría tener una carrera maravillosa si le apoyaras más. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Linda dejó el tenedor a un lado. A Jim le va bien en el trabajo. Pero podría haber conseguido más. Un hombre necesita un trasero fuerte, no una esposa que siempre está desapareciendo a la oficina. Mamá, no lo hagamos, intentó intervenir Jim. No, querido, alguien tiene que decirlo en voz alta. Ya veo lo cansada que estás cocinando por las tardes. Cocino porque me encanta cocinar. Jim estaba claramente incómodo. Y me gano bien la vida, por cierto. Linda sintió que sus mejillas empezaban a arder. Y también pago la mitad de la hipoteca. Ah, ¿ahora hablamos de dinero? Catalina levantó sus cejas impecablemente depiladas. ¡Qué moderno! El fin de semana se había vuelto particularmente difícil. Catalina sentía que era su deber organizar el tiempo en familia, interminables salidas de compras, visitas a sus viejos conocidos, almuerzos de domingo, más bien reuniones sociales. Linda intentaba negarse, pero cada vez resultaba en miradas dolidas y conversaciones en voz baja entre madre e hijo a puerta cerrada. Una noche, Linda sorprendió a Catalina desmontando el armario del recibidor. ¿Qué haces? Oh, pensé en hacer sitio para mis cosas de temporada. He metido tus viejas chaquetas en una caja. De todas formas, ya están pasadas de moda. Esas son mis cosas. Cariño, solo quiero ayudarte a verte más presentable. La esposa de un hombre en la posición de Jimmy tiene que conformarse. ¿Qué posición? Él es chofer. Ahora mismo lo es, pero hablé con la SRA. Kelly en el acto benéfico. Cree que Jimmy tiene todas las posibilidades de ascender. Por supuesto, si su mujer mantiene su imagen adecuadamente. Linda se dio la vuelta y subió al dormitorio, dando un portazo más fuerte de lo debido. Sacó el teléfono con la intención de llamar a Sara, pero luego cambió de idea. Su amiga había insistido cada vez más últimamente en su consejo de poner a su suegra en su sitio, y esta conversación no supondría ningún alivio. Por la noche, Jim intentó hablar con ella. Mamá solo quiere lo mejor. Es de la vieja escuela, ya lo sabes. ¿De la vieja escuela? Linda sonrió amargamente. Convierte metódicamente nuestra casa en un museo de sus ideas sobre la vida correcta. ¿Te has dado cuenta de que no queda casi nada de nuestras cosas? Bueno, ¿qué estás exagerando? ¿En serio? ¿Dónde está mi tela escocesa? ¿Dónde están las fotos de nuestro viaje? ¿Dónde está todo lo que hizo que esta casa fuera nuestra? Linda, vamos.
Jim se frotó el puente de la nariz con cansancio. Intentemos vivir en paz. Catalina estaba de pie junto a la cocina, revolviendo algo en una olla, cuando Linda regresó del trabajo. El olor a especias desconocidas llenaba la cocina y otro mantel con bordes de encaje, la nueva adquisición de su suegra, ya estaba sobre la mesa. «Ah, Linda, qué bien que hayas llegado temprano hoy». Catalina ni siquiera se dio la vuelta. «Estoy preparando el plato favorito de Jimmy. Espero que no te importe que use la cocina». Linda permaneció en silencio. No era la primera vez que su suegra se apoderaba de la cocina. Primero se había limitado a dar consejos, luego había empezado a talby y ahora parecía haber tomado por fin las riendas. «Por cierto, cariño», se giró por fin Catalina, limpiándose las manos con el delantal, «he estado mirando tu calendario familiar. ¿Por qué no celebraste el cumpleaños de tía Marjorie?» «¿Quién?» «Tía Marjorie, la hermana del difunto padre de Jimmy. ¿Te acuerdas de ella, verdad? Estuvo en tu boda». Linda recordó vagamente a una señora mayor con un vestido morado que no paraba de mover la cabeza y susurrar algo a sus vecinas de mesa. No sabía que había que marcar su cumpleaños en el calendario. «Claro que debes hacerlo». Catalina se salpicó las manos. «Es muy susceptible. El año pasado no le enviaste una tarjeta de cumpleaños y aún lo recuerda. He puesto todas las fechas importantes de la familia en el calendario. Intenta no perdértelas a partir de ahora». Linda se acercó a la nevera donde colgaba el calendario de Jim y ella, ahora con la pulcra letra de su suegra. Los cumpleaños de numerosos parientes, los aniversarios de boda, los bautizos e incluso los funerales estaban cuidadosamente marcados. «Y no te olvides del próximo miércoles», añadió Catalina. «¿Y qué hay el miércoles?» «Un acto benéfico en la iglesia. La señora Kelly nos ha invitado personalmente. Ya he buscado un vestido adecuado para ti. Esos trajes de negocios tuyos son totalmente inapropiados para un evento así». «Tengo una importante reunión con un cliente el miércoles». Linda se sirvió un poco de agua. «La reunión se puede aplazar. Los compromisos familiares son más importantes». «Es una reunión de trabajo, no...» «Linda», Catalina bajó la voz. «Te das cuenta de lo importante que es mantener el contacto, ¿verdad? La SRA. Kelly puede ayudar al ascenso de Jimmy. Pero para que eso ocurra, toda la familia tiene que causar una buena impresión». En ese momento se oyó un portazo. Jim había vuelto. Entró en la cocina, radiante al ver a su madre ante los fogones. Esto huele de maravilla. ¿Es tu guiso especial?» «Por supuesto, cariño», se alegró Catalina. «Recuerdo todos tus platos favoritos. Por cierto, ¿le contaste a tu mujer lo del miércoles?» «Ah, sí», Jim se volvió hacia Linda. «Cariño, podrás venir con nosotros a la recaudación de fondos, ¿verdad? El jefe hizo especial hincapié en que nos espera con nuestras familias. Tengo una reunión, pero es un gran acontecimiento». Jim frunció el ceño. «¿Podrías reprogramar la reunión?» «Es un informe trimestral para un cliente importante. No puedo reprogramarlo solo porque a tu madre le apetezca». «¿Qué tiene que ver eso con mamá?», interrumpió Jim. «Se trata de mi carrera». «Oh, no te preocupes, hijo», intervino Catalina. «Estoy segura de que Linda encontrará la manera de ordenar sus prioridades, ¿verdad, cariño?». La cena transcurrió en un tenso silencio. Linda picoteaba el estofado, demasiado picante para su gusto, mientras Catalina le contaba las últimas noticias de su familia. Jim escuchó atentamente a su madre, asintiendo de vez en cuando, pero ni siquiera miró a su mujer. Después de cenar, cuando subieron al dormitorio, Jim habló por fin. «¿Por qué no te pones de acuerdo? Esto es muy importante para mí». «¿Y mi trabajo no es importante, entonces?» «Puedes estar de acuerdo una vez. Mamá tiene razón. Tienes que saber priorizar». «Tu madre tiene razón en todo, ¿verdad?». Linda empezó a hacer la cama. «Especialmente cuando se trata de mi vida». «Basta», Jim sacudió la cabeza.
Ella solo quiere ayudar. Por cierto, ya ha hecho los arreglos con la señora Peterson para ese trabajo en la organización benéfica. ¿Qué? Linda se congeló con una almohada en las manos. ¿Has estado hablando de mi trabajo a mis espaldas? Es una buena oportunidad, menos estrés, horario flexible y el control absoluto de tu madre sobre mi vida. Linda tiró la almohada sobre la cama. Gracias, pero no. No estás siendo justo con ella. Jim empezó a desvestirse. Mamá lo está intentando por los dos. No, está intentando rehacer nuestras vidas para adaptarlas a sus ideas. ¿Te has dado cuenta de que ya no pasamos las tardes solos? ¿Que no vemos películas los fines de semana? ¿Que ni siquiera podemos cenar tranquilos sin sus comentarios? Se llama vida de casados, Linda. Jim apagó la luz. Es hora de acostumbrarse. En el despacho, Linda estudiaba los papeles intentando concentrarse en los números, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la mañana. Decidió intentar hablar de nuevo con Jim y Catalina para llegar a un acuerdo. Después de todo, eran adultos. Tenía que haber una forma de hacer una vida juntos. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por una llamada de Catalina. Linda miró la pantalla del teléfono unos segundos antes de contestar. Cariño, ¿te has acordado de la prueba? Catalina, estoy en el trabajo. Linda se frotó el puente de la nariz. Hablemos esta noche. Pero la modista nos espera a las 5. Hice arreglos especiales para poder llegar antes de la recaudación de fondos. No puedo salir antes del trabajo. ¿Entonces no irás a la velada? Había una nota metálica en la voz de su suegra. Jimmy se enfadará mucho. Linda se recostó en su silla. En algún lugar de su mente se agitaba una sorda irritación. ¿Por qué tenía que justificar cada decisión que tomaba? ¿Sabes qué? Intentó hablar con calma. Reunámonos esta noche y hablemos de todo. No solo la noche, sino todo lo demás. ¿Qué quieres decir? Tenemos que hablar. Los tres. Hubo una pausa en el auricular. De acuerdo, dijo finalmente Catalina. Prepararé la cena. Durante todo el día, Linda ensayó mentalmente la conversación que se avecinaba. Escribió en una hoja de papel todo lo que quería decir, con calma, racionalmente, sin emoción. Sobre el espacio personal, los límites, el respeto mutuo. Incluso esbozó posibles compromisos, como 2 cenas familiares a la semana en lugar de todos los días, o actividades de fin de semana, dejando los días laborables para ella y Jim. Cuando llegó a casa, se respiraba el aroma de los productos recién horneados. Catalina puso la mesa con su mejor mantel y sacó el juego de ceremonia. Jim ya estaba sentado a la mesa, desacostumbradamente serio. «Siéntate, querido». Catalina señaló una silla. «He hecho tu pastel de pollo favorito». No era su pastel favorito. Linda prefería la comida vegetariana, como había dicho en repetidas ocasiones, pero eso no parecía importar ahora. «Gracias». Dejó su bolso y se sentó. Quería hablar. «Claro, está bien». Catalina sirvió el té en las tazas. «Pero antes deberías comer. No es bueno hablar de cosas serias con el estómago vacío». Durante los siguientes 20 minutos comieron el pastel en silencio. Linda sentía que las palabras preparadas se le atascaban en la garganta junto con los trozos sin masticar. «Entonces», dijo finalmente Catalina, secándose los labios con una servilleta, «¿de qué querías hablar?» Linda sacó su hoja de notas, pero de alguna manera todas las frases cuidadosamente elegidas parecían de repente falsas y fuera de lugar. «Creo que tenemos que establecer algunas normas de convivencia», empezó. «¿Reglas?» Catalina enarcó las cejas. «¿Las familias necesitan reglas?» «Sí, las necesitamos. Por ejemplo, sobre el espacio personal». «Oh, así que de eso se trata». Catalina sacudió la cabeza. «Jimmy, ¿estás escuchando? Tu mujer cree que debe haber espacio personal en la familia». «Linda». Jim se echó hacia adelante. «Mamá solo quiere formar parte de nuestras vidas». «Lo entiendo».
Linda apretó la sábana entre sus manos. Pero hay límites. ¿Límites? Catalina dejó escapar una breve carcajada. ¿Entre madre e hijo? ¿Entre suegra y nuera? Sí, exactamente. Jim y yo somos una familia aparte. Tenemos nuestras propias costumbres, nuestra propia forma de vida, que claramente necesita ajustes, replicó Catalina. Veo cómo vivís, siempre trabajando, comiendo fuera, ni siquiera yendo a la iglesia. Es nuestra elección. ¿Elección? Catalina se volvió hacia su hijo. Jimmy, sé sincero, ¿estás contento con tu forma de vivir? ¿Que tu mujer se quede hasta tarde en el trabajo todo el tiempo? ¿Que incluso los fines de semana solo piense en su carrera? Mamá, empezó Jim. No, que responda él. Linda fijó la mirada en su marido. ¿Estás descontento con nuestra vida? Jim permaneció en silencio, mirando fijamente su taza. ¿Lo ves?, dijo Catalina triunfante. Es demasiado educado para decirte la verdad, pero por mi parte puedo ver cómo mi hijo está sufriendo. No estoy sufriendo, pronunció finalmente Jim. Es que quizá deberíamos prestar más atención a la familia. Me refiero a tu madre. Linda arrugó la sábana en su puño. ¿Y mi opinión no te interesa? Cariño, Catalina puso la mano en el hombro de su hijo. Queremos lo mejor para ti. Eres joven, inexperto, necesitas el consejo de una mujer mayor. Tengo 32 años. No necesito consejos sobre cómo vivir mi vida. Y eso es obvio. Catalina apretó los labios. A juzgar por cómo llevas tu casa, por cómo tratas a tu marido. Basta. Linda se levantó de la mesa de un salto. He intentado llegar a un acuerdo, pero ni siquiera me escuchas. Linda, siéntate. Jim finalmente levantó la vista. Discutamos esto con calma. ¿Hablar de qué? ¿Cómo va a seguir tu madre mandando en nuestras vidas? ¿Cómo me va a decir qué ponerme, dónde trabajar, con quién relacionarme? Solo intento ayudarte a ser una buena esposa, exclamó Catalina. Y yo no he pedido ayuda. Este es mi hogar, mi vida, mi familia. No, querida. Catalina se levantó, enderezándose hasta alcanzar su estatura completa. Esta es la familia Harper, y hasta que no te des cuenta, aquí no habrá felicidad. ¿La familia Harper? Linda se volvió lentamente hacia su suegra. ¿Y qué significa eso? Catalina se acercó majestuosamente al aparador. Sacó una pila de viejas fotografías. Linda ni siquiera sabía de dónde habían salido en su casa. Mira, empezó a extender las fotos sobre la mesa. Aquí está mi suegra, Elizabeth Harper. Ella me lo enseñó todo. Cómo llevar una casa, cómo mantener a mi marido, cómo criar a mis hijos. Yo era una chica inexperta como tú, pero sabía escuchar y aprender. No soy una chica inexperta. Linda apretó los puños. Y no quiero ser un calco de tu suegra. Oh, claro, eres una mujer moderna. Catalina señaló el aparador donde ahora estaban sus antiguas piezas de servir. Demasiado moderna para apreciar la tradición. Pero, ¿sabe una cosa? En la familia Harper, las mujeres siempre han sabido cuál es su lugar. ¿Su lugar? Linda sintió que todo le hervía por dentro. ¿Y cuál es? Al lado de su marido, en casa, no en una oficina entre hombres extraños. Mamá. Jim trató de intervenir, pero Catalina solo hizo un gesto con la mano. No, hijo, hay que decirlo. Ya he callado bastante. La he visto destruir los cimientos de nuestra familia, ignorar tus necesidades. ¿Mis necesidades? Jim se puso en pie. ¿Qué tiene eso que ver con...? Has adelgazado. Catalina acarició la mejilla de su hijo. Claro que he adelgazado. ¿Qué alimentación puede haber cuando la mujer está siempre trabajando? Las camisas no están bien planchadas, la casa es un desastre. Yo plancho sus camisas, gritó Linda, y la casa solía estar ordenada hasta que la convertiste en un museo de antigüedades. ¿Museo? Catalina se volvió lentamente hacia ella. ¿Llamas piezas de museo a las reliquias familiares?
Yo llamo a las cosas por su nombre. Has llenado nuestra casa con tus cosas, tus reglas, tus ideas sobre la vida. Incluso intentas tirar mi ropa. Porque te vistes como... ¿Cómo qué? Linda dio un paso adelante. Vamos, termina la frase. Un pesado silencio flotaba en la habitación. Jim pasó la mirada de su madre a su mujer, claramente inseguro de qué hacer. ¿Sabes qué? Catalina se enderezó hasta alcanzar su estatura completa. Crié a mi hijo sola. Enterré a mi marido. Mantuve vivas las tradiciones familiares durante 30 años. Y no voy a dejar que un advenedizo arruine todo eso. ¿Una advenediza? Linda se rió amargamente. ¿Así que eso es lo que soy para ti? Y yo me pregunto, ¿qué era su marido para su familia? ¿Un advenedizo también? Catalina se puso pálida. No te atrevas a hablar de mi marido. ¿Por qué? Él también era solo un conductor cuando se conocieron, ¿no? ¿O es diferente para ti? Cállate. Catalina cogió una taza de la mesa y la estampó contra la encimera con fuerza. La porcelana se hizo añicos. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a comparar? Mamá, cálmate. Corrió Jim hacia su madre, pero ella le apartó la mano. No, no me callaré por más tiempo. Esta mujer no es digna de formar parte de la familia Harper. Ella no tiene respeto por la tradición, ni aprecio por la familia. No respeto la tradición. Linda sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. O tal vez son tus tradiciones las que no merecen ser respetadas. Quizás es hora de reconocer que los tiempos han cambiado. ¿Los tiempos? Catalina frunció los labios despectivamente. Sí, claro que han cambiado. Ahora las mujeres creen que pueden hacer cualquier cosa. Carrera, independencia. ¿Y cuál es el resultado? Maridos infelices, casas vacías. Mi marido no es infeliz. ¿De verdad? Catalina se volvió hacia su hijo. Jimmy, díselo. Dile lo cansado que estás de cocinar por las tardes. ¿Cómo echas de menos las verdaderas comodidades del hogar? ¡Basta! Jim se revolvió el pelo con frustración. ¡Parad los dos! No, déjale terminar. Linda cruzó los brazos sobre el pecho. Que diga todo lo que piensa, sobre lo mala esposa que soy, sobre cómo estoy arruinando tu preciosa familia, de que no soy lo bastante buena para tu hijo. Sí, no lo suficientemente buena, gritó Catalina. ¿Y sabes por qué? Porque solo piensas en ti, en tu carrera, en tus ambiciones, una mujer de verdad. No quiero ser una mujer de verdad según tus criterios. Linda sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Quiero ser yo, quiero vivir mi vida, quiero... Ya está, exclamó Catalina triunfante. ¿Me oyes, Jimmy? Yo, solo sobre mí. ¿Dónde hay sitio para la familia aquí? ¿Dónde hay sitio para un marido? Mamá, ya basta, dijo Jim con voz apagada. No, no es suficiente. He guardado silencio demasiado tiempo. He visto cómo te alejaba de tu familia, de la tradición. Linda se hundió lentamente en una silla. De repente, se sintió terriblemente cansada, como si todas sus fuerzas la hubieran abandonado de golpe. ¿Sabes qué? Dijo en voz baja. Tienes razón. Realmente no encajo en tu familia, porque tengo mis propias opiniones, mi propia vida, mis propios objetivos, y no voy a renunciar a eso por tu idea de la esposa adecuada. Por fin has dicho la verdad. Catalina sonrió victoriosa. Jimmy, ahora ves. En ese momento, el agudo trino del teléfono cortó el tenso silencio de la habitación. Linda sacó automáticamente su teléfono móvil. Era el supervisor que llamaba. Sí, señor Kelly. Sí, claro. Ahora lo compruebo en el correo. Subió al dormitorio donde estaba su portátil. Un asunto de trabajo requería atención urgente. Un cliente había descubierto una inexactitud en un informe trimestral. Al sumergirse en el mundo familiar de los números y los gráficos, Linda sintió que la sofocante atmósfera de escándalo se disipaba poco a poco. Aquí, en su trabajo, todo era sencillo y claro.
Las cifras no exigían el cumplimiento de las expectativas de los demás, no intentaban rehacerlas según sus propias normas. De la planta baja llegaban voces apagadas. Catalina discutía fervientemente con su hijo. Linda no escuchó las palabras, concentrada en la pantalla del portátil. Sabía que tarde o temprano tendría que bajar y volver a sumergirse en aquella guerra interminable por el derecho a ser ella misma, pero ahora tenía una excusa para retrasar lo inevitable. La llamada del trabajo parecía trazar una línea, no un punto de no retorno, sino un límite claro entre dos mundos. El mundo en el que era una profesional, una especialista respetada, y el mundo en el que intentaba encajar en el marco anticuado de las ideas de los demás sobre el destino de una mujer. Y en algún lugar entre estos mundos tenía que encontrar su camino, o finalmente elegir uno de ellos. Tras el escándalo de aquella noche, se instaló en la casa una frágil tregua. Linda pasaba la mayor parte del tiempo en el trabajo, Catalina ignoraba ostentosamente su presencia, y Jim iba de un lado a otro, intentando mantener una apariencia de armonía familiar. Un sábado por la mañana, Linda bajó a la cocina antes de lo habitual. La casa aún dormía, y ella disfrutaba de los raros momentos de silencio en los que no tenía que vigilar cada palabra y cada movimiento. Sacó su vieja taza del armario, la misma que Catalina había considerado inadecuada para un hogar decente, y empezó a preparar café. Había un sobre la mesa, escrito con la familiar letra de su suegra. La carta iba dirigida a Jim. Linda no tenía intención de leerla, pero captó unas líneas a través del papel translúcido del sobre. La letra de Catalina era tan extensa que las palabras eran fáciles de leer incluso a través del sobre. La SRA. Kelly está muy decepcionada por no presentarse a la recaudación de fondos, reputación familiar. Unos pasos silenciosos detrás de ella la hicieron estremecerse. Jim estaba de pie en la puerta de la cocina, despeinado por el sueño. «Llegas pronto», alcanzó la cafetera. «Mucho trabajo». Linda se volvió hacia la ventana. Al otro lado del cristal, su tranquilo suburbio se despertaba lentamente. Una vecina paseaba a su perro, un repartidor de periódicos echaba prensa fresca en los buzones. «Mamá me dijo que te dijera», Jim hizo una pausa, «que hay una cena en casa de Kelly el próximo miércoles. Una familiar. No voy a ir». Linda, no, se volvió bruscamente hacia su marido. «No voy a participar más en esta farsa. Si quieres ir a reuniones sociales con tu madre, adelante, pero sin mí». «No es una farsa». Jim se frotó la cara con cansancio. «Es importante para mi carrera». «¿Para tu carrera o para tu madre? ¿Hay alguna diferencia?» Linda dejó la taza sobre la mesa. «La hay. Una enorme. Porque no es tu deseo. Es su plan convertirnos en una réplica de su familia perfecta». «¿Por qué estás tan en contra de ella?» Jim se acercó más. «Ella quiere lo mejor para ella». ¿Lo mejor para quién? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿O para su idea de lo que debe ser una familia? En ese momento, Catalina apareció en la cocina, impecablemente vestida a pesar de lo temprano que era. «¿De qué estáis discutiendo?» Se dirigió al aparador, sacando su invariable vajilla. «Nada». Linda se dirigió a la salida, pero la voz de su suegra la detuvo. «¿Te ha contado Jimmy lo de la cena en casa de Kelly?» «Sí, y ya dije que no iba a ir». «Bueno». Catalina empezó a colocar las tazas. «Entonces tendré que explicar tu ausencia. Otra vez. Sabes, la gente ya empieza a decir, no me importa lo que diga tu gente. Y debería importarte». Catalina se volvió hacia su hijo. «Jimmy, cariño, ¿no crees que ha llegado el momento de hablar seriamente con tu mujer?» «¿Sobre qué?» Jim desvió la mirada de su madre a Linda. «Sobre su actitud hacia la familia, con tu carrera, hacia mí, después de todo». «Mamá». «No, hijo, esto tiene que resolverse. He estado en silencio el tiempo suficiente, pero tienes que elegir,
o la familia o estos puntos de vista modernos de tu mujer. No deberías hacerle elegir, dijo Linda en voz baja. ¿Por qué? Catalina puso la taza en el platillo con un ligero tintineo. ¿Miedo a perder? No, simplemente no es justo para él. ¿Qué es justo? Dejar que arruines a nuestra familia. Ya basta. Jim bajó las palmas de las manos sobre la mesa con fuerza. Basta los dos. Hijo. Catalina le puso la mano en el hombro. Te das cuenta de que tengo razón, ¿verdad? Que no puedes dejar que un advenedizo... Es mi mujer. Y yo soy tu madre. Las lágrimas sonaron en la voz de Catalina. Te crié sola. Lo sacrifiqué todo. Exacto. Linda cruzó los brazos sobre el pecho. Lo criaste una vez. Y ahora estás tratando de criarlo de nuevo, para que encaje contigo. ¿Cómo te atreves? Catalina se puso pálida. Jimmy, ¿de verdad vas a dejar que...? No lo sé. Se levantó de la mesa de un salto. No sé qué hacer. Las dos me exigís que elija, pero ¿cómo voy a elegir entre mi madre y mi mujer? Muy sencillo, se enderezó Catalina. Recuerda quién ha estado a tu lado todos estos años, quién lo ha sacrificado todo por ti y que solo piensa en su carrera. No le estoy pidiendo que se sacrifique, Linda negó con la cabeza. Solo quiero que tengamos nuestra propia vida, nuestro propio hogar, nuestras propias decisiones. ¿Sus propias decisiones? Catalina sonrió con amargura. ¿Quieres decir tus decisiones? Porque mi hijo no parece tener derecho a sus propias opiniones. Tiene derecho a una opinión, pero debe ser su opinión, no la tuya. Jim se interpuso entre ellos con la cabeza gacha. A la luz de la mañana que entraba por la ventana de la cocina, parecía muy joven y perdido, como si hubiera vuelto a ser el niño que Catalina había criado sola. No puedo, dijo finalmente. No puedo elegir. Los dos sois importantes para mí. Nada es más importante que la familia, dijo Catalina con firmeza. Y si tu mujer no se da cuenta de eso... Pero ella es mi familia. No, hijo. La familia son tradiciones, son valores, es una jaula, terminó Linda en voz baja. Una jaula de tus ideas sobre la vida correcta. Aquella noche Linda volvió tarde del trabajo, retrasada por una reunión imprevista. La casa la recibió con un silencio desacostumbrado, con la única voz apagada de Catalina procedente de la cocina. Linda quería ir directamente al dormitorio, pero oyó su nombre y se frenó. Completamente fuera de control, decía Catalina. Ayer se fue sin desayunar, ni siquiera se despidió, y hoy llamó la SRA. Peterson, Linda se negó a verla. Eso es simplemente una falta de respeto a la familia. Mamá, ¿quizá no deberías haber organizado la reunión sin que ella lo supiera? La voz de Jim sonaba cansada. ¿Cómo no ibas a hacerlo? No es que ella atienda a la voz de la razón. Estoy tratando de ayudarla, de conseguirle un lugar decente donde pueda pasar más tiempo con su familia. Pero ella ama su trabajo. Ama su trabajo más que a su marido, te lo aseguro. La voz de Catalina adquirió una nota metálica. Esta mañana encontré tu camisa en la lavadora con un botón arrancado. Una esposa normal se lo habría cosido hace tiempo, pero ella... Puedo coserme un botón yo sola. A eso me refiero. Haces todo tú mismo. Cocinar, limpiar, lavar. Te ha convertido en una criada en tu propia casa. Linda dio un paso hacia la cocina, pero se congeló al oír las siguientes palabras de Catalina. Y ahora se habla de todo esto en la ciudad. La señora Kelly ha insinuado que tu ascenso está en entredicho. Dice que cómo se puede confiar un puesto de responsabilidad a un hombre que no puede poner orden en su propia familia. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque la reputación lo es todo. ¿Y qué reputación puede tener un hombre cuya mujer ignora los valores familiares, falta a los acontecimientos importantes, antepone su carrera a su hogar? Pero realmente no veo qué tiene que ver eso con el trabajo. Tiene todo que ver con el trabajo. El señor Kelly es un hombre de la vieja escuela.
Para él, la familia es un indicador de fiabilidad. ¿Y qué es lo que ve? A su mujer, que viene a trabajar antes que usted y se va más tarde, que falta a actos benéficos, que se permite discutir con sus mayores. Linda entró por la puerta. Y yo también me permito tener mis propias opiniones. Eso también es un delito. Catalina se giró bruscamente. ¿Escuchar a escondidas? Esta es mi casa. Tengo derecho a oír lo que se dice en ella. ¿Tu casa? Catalina apretó los labios. Esta casa se construyó con el dinero de mi hijo. Con nuestro dinero conjunto, Linda miró a Jim. Y tú lo sabes. Lo sé. Se frotó el puente de la nariz. No vamos a... No, hijo. Catalina le puso una mano en el hombro. Es hora de acabar con esta farsa. ¿Ves lo que está pasando? Está destruyendo tu carrera, tu reputación, tu familia. No estoy arruinando nada. Linda sintió que le temblaba la voz. Solo quiero vivir mi vida. A costa de mi hijo. Gano más dinero que él. Un pesado silencio se cernió sobre la habitación. Jim levantó lentamente la vista. ¿Qué has dicho? Lo siento. Linda se mordió el labio. No es eso lo que quería decir. No, eso es exactamente lo que querías decir, exclamó Catalina triunfante. Esa es tu verdadera cara. Te crees mejor, con más éxito. Cállate, dijo Jim en voz baja. ¿Qué? He dicho que te calles. Se levantó. Cállense los dos. No puedo seguir escuchando esto. Jim. Linda dio un paso hacia él, pero él retrocedió. Todos estos meses he intentado ser un buen hijo y un buen marido, tratando de entender a todos, de reconciliar a todos. ¿Y cuál es el resultado? Tú desprecias mi trabajo, mamá te desprecia, y yo estoy cansado. Hijo, empezó Catalina, pero él la interrumpió. No, mamá, tenías razón, tengo que tomar una decisión, y he tomado una. Se volvió hacia Linda. Vete. ¿Qué? He dicho que te vayas, ahora mismo. Tienes razón, estás ganando más dinero. Eres tan exitosa, independiente, así que ser independiente. Sin mí. Jim, ¿no entiendes? No, no lo entiendes. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a humillarme? Puede que no tenga tanto éxito como tú, pero soy un hombre. Tengo orgullo. No quise... Vete. Se volvió hacia la ventana. Ahora, no estoy dispuesto a seguir aguantando esto. Linda se quedó de pie, atónita ante sus palabras. En algún lugar del borde de la conciencia destelló el pensamiento de que aquello era ridículo, que por una frase descuidada no se podían destruir 3 años de matrimonio. Pero el rostro de Jim, sus hombros encorvados, hablaban más claro que cualquier palabra. Se había acabado. Entró lentamente en el dormitorio y sacó su bolsa de viaje. Sus manos actuaron mecánicamente. Doblaron la ropa, los documentos, algunas bagatelas. En el piso de abajo se oían voces. Catalina le decía algo a su hijo con fervor, pero ella no podía distinguir las palabras. Cuando bajó con la maleta, Jim seguía de pie junto a la ventana. Catalina estaba sentada triunfalmente a la mesa con los brazos cruzados sobre el pecho. «Lo siento», dijo Linda en voz baja. «De verdad que no quería hacerte daño». No contestó, no se volvió. Solo se sacudió el hombro como si ahuyentara una mosca molesta. Linda salió a la cálida tarde de primavera. La puerta se cerró tras ella, como para poner fin a su historia. Caminó por la calle, agarrada al asa de su bolso, y pensó en lo extraña que era la vida. A veces bastaba una palabra equivocada para destruir lo que se había construido durante años. O esa palabra no era más que la última gota de un vaso que había estado rebosando todos estos meses. La habitación de invitados de la casa de Sara era más pequeña de lo que Linda recordaba. Una cama pequeña, una cómoda, una mesa junto a la ventana. Todo respiraba temporalidad, como si el propio espacio insinuara que aquello no era más que una escala.
Linda sacó sus pertenencias del bolso, intentando dar a la habitación sin rasgos distintivos una cierta sensación de hogar. Sara no hizo demasiadas preguntas, solo la abrazó en el umbral y le dijo que la habitación de invitados estaba a su disposición todo el tiempo que necesitara. Eran amigas desde el instituto y Linda sabía que podía contar con su apoyo, pero aún así se sentía incómoda. La primera mañana en la nueva casa empezó con el olor a café recién hecho y el tintineo de los platos en la cocina. Sara se estaba preparando para ir a trabajar. Daba clases en la escuela primaria y siempre salía temprano. «Te he dejado el desayuno», se abrochó el abrigo en el pasillo. «Y no te atrevas a quedarte en casa. Vete a trabajar, mantente ocupada». Linda asintió. El trabajo era lo único que permanecía constante en su vida. Los números no hacían preguntas, los informes no exigían explicaciones. La oficina era un lugar donde esconderse de la realidad tras tareas familiares. Llegó deliberadamente antes de lo habitual, cuando la oficina aún estaba vacía. Su escritorio la recibió con un desorden familiar. Papeles esparcidos, notas adhesivas, una fotografía. Linda puso boca abajo el marco con la foto de su boda. El día avanzaba lentamente. Los compañeros la saludaron como de costumbre. Nadie notó el cambio en su vida. ¿Y qué verían los de fuera? Seguía sentada frente al ordenador, participaba en las reuniones, almorzaba en la cocina de la oficina, solo que ahora no miraba el teléfono cada media hora, no planeaba qué hacer para cenar, no corría a casa después del trabajo. Por la noche, Sara se ofreció a abrir el vino, para hablar de corazón a corazón. Se sentaron en la pequeña cocina donde todo les recordaba a sus años universitarios, cortinas de colores vivos, una colección de imanes en la nevera, una vieja cafetera con la boquilla maltrecha. ¿Has pensado en lo que vas a hacer después? Sara sirvió el vino en copas. Linda negó con la cabeza. Todavía no. Todo sucedió tan de repente. ¿De repente? Sara resopló. Vamos, se veía venir desde hace mucho tiempo, desde que su madre se mudó contigo. ¿Sabes qué es lo más raro? Ni siquiera estoy enfadada con ella. Ella solo estaba protegiendo su mundo, la forma en que estaba acostumbrada a verlo. ¿Y Jim? ¿Tampoco estás enfadada con él?, se preguntó Linda, mirando su vaso. ¿Qué sentía por su marido? ¿Resentimiento? ¿Decepción? ¿O simplemente cansancio por la interminable lucha por ser ella misma? No lo sé. Supongo que él también protegía su mundo. Simplemente no era el mundo para mí. Al día siguiente se puso a buscar piso. El agente inmobiliario le mostró varias opciones, todas no muy lejos de la oficina, todas más o menos iguales, pequeños estudios con un mínimo de muebles. Linda eligió el que tenía más luz, una ventana enorme que daba a un patio tranquilo con un parque infantil. La mudanza duró solo unas horas. Todas sus pertenencias cabían en una bolsa y unas cuantas cajas. Sara ayudó a ordenar los muebles, colgar las cortinas y colocar la vajilla en los armarios. Es acogedora, dice, mirando la habitación. Solo necesita que le añadan algunas cositas para hacerlo más animada. Linda asintió. Le gustaba aquel vacío. Nada de vajillas, ni cuadros con marcos pesados, ni blondas de encaje. Una pizarra en blanco, lista para una nueva historia. Linda se despertó con el insistente timbre de su teléfono móvil. En el crepúsculo previo al amanecer, la pantalla del teléfono deslumbró sus ojos y no pudo distinguir inmediatamente el nombre de la persona que llamaba. Sara. Pon las noticias. La voz de su amiga sonaba agitada. Ahora. La primera línea de las noticias de la página web local informaba de un incendio nocturno en su barrio. Linda sintió un escalofrío. Conocía esa dirección. Su casa. Su antiguo hogar. No fue a trabajar. Llamó a su jefe y se tomó el día libre. No sabía por qué había ido al antiguo barrio. La calle estaba bloqueada por los camiones de bomberos, pero incluso desde lejos podía ver las marcas negras de hollín en las paredes blancas de la casa.
La vecina, la señora Parker, regaba sus rosas inmutables como si nada hubiera pasado. Al ver a Linda, se animó. «Oh, querida, ¿ya lo sabes? ¡Qué horror! Después de todo, te advertí. ¿Qué ha pasado? Esa mujer, tu suegra, siempre ha sido un poco despistada, ¿sabes? Se olvidaba de apagar la plancha, dejaba la cocina encendida. Jimmy siempre estaba pendiente de ella». Linda recordaba a Catalina hablando de sus despistes. Entonces, le había parecido una exageración, un motivo para mudarse. Y ayer decidió preparar algún plato especial. La señora Parker bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. Algo francés, con flambeado. ¿Te lo imaginas? A su edad, Jimmy estaba trabajando, se quedó hasta tarde en casa del señor Kelly. Explicó detalladamente cómo había sucedido. Catalina se había olvidado de la mantequilla caliente en la cocina, absorta en una conversación telefónica con una amiga. Cuando se dio cuenta, era demasiado tarde. Las llamas se habían extendido a las cortinas y luego a las paredes de madera. «Menos mal que saliste corriendo a tiempo», sacudió la cabeza la vecina. «Y la casa, ya conoce esos edificios antiguos. Todo lo que hay dentro es de madera». Ardió como una cerilla. Linda miró las ventanas ennegrecidas, el tejado carbonizado, los restos de su acogedor porche. En algún lugar, bajo una capa de hollín y espuma, estaban sus recuerdos compartidos, la primera fiesta de inauguración, los desayunos de los domingos, las veladas junto a la chimenea. «¿Dónde están ahora?», preguntó, sorprendida de su propia calma. «En casa de la hermana Catalina, creo. Esa tía Marjorie, ¿la recuerdas? Una mujer terrible, siempre criticando a todo el mundo». Linda recordó. Recordaba a la propia tía Marjorie y su estrecho piso en el centro de la ciudad, lleno de figuritas de porcelana. Catalina siempre había arrugado la nariz cuando hablaba de su hermana, la consideraba de mal gusto y vulgar. Los bomberos estaban terminando su trabajo, enrollando las mangueras. Uno de ellos explicaba algo al agente de seguros, gesticulando enérgicamente. Los vecinos se dispersaron poco a poco. La sensación de la mañana estaba perdiendo su atractivo. «Dicen que el seguro es bueno», continuó diciendo la señora Parker, «pero apenas alcanza para una casa nueva. Los precios son tan altos hoy en día. Y luego está el barrio». Linda asintió, casi sin escuchar. Recordó cómo Jim había insistido en el seguro máximo, por si acaso. En aquel momento le había parecido una pérdida de dinero. ¿Quién iba a pensar que el «por si acaso» llegaría a producirse? El olor a quemado aún flotaba en el aire. De las ventanas abiertas de las casas vecinas llegaban los sonidos de la mañana, el tintineo de los platos, las voces de los niños, el ruido del molinillo de café. La vida seguía como si nada. Para todos menos para los habitantes de la casa incendiada. El teléfono de mi bolsillo vibró. Un mensaje de Sara. «¿Estás bien? ¿Quieres venir?». Linda no contestó. Se quedó un rato más mirando las ruinas de su vida pasada y luego caminó despacio hacia la parada del autobús. Por alguna razón, le vinieron a la mente las palabras de Catalina sobre las reliquias familiares. Un juego antiguo, fotografías de marcos pesados, una mecedora de caoba. Ahora todo eran cenizas, al igual que la imagen de la familia perfecta que su suegra se había esforzado tanto en crear. «Perdone, usted es la antigua casera, ¿verdad?», la llamó el joven bombero. «¿Le importaría responder a unas preguntas? Para que conste». Ella negó con la cabeza. «Ya no vivo aquí. Hace meses que no». «Ah, ya veo». Garabateó algo en su bloc de notas. «Entonces lo siento». Linda caminó por la calle que le resultaba familiar, pasando junto a casas pulcras con césped cuidado, junto al parque infantil donde ella y Jim habían soñado una vez pasear con sus hijos, junto al pequeño parque donde les gustaba pasar los fines de semana. Todo parecía igual que antes, pero de algún modo parecía infinitamente distante, como de otra vida. En la esquina, se volvió por última vez.
La casa se erguía como un armatoste negro carbonizado contra el cielo despejado de la mañana, un triste monumento a las esperanzas incumplidas y las ilusiones rotas. Vivir en el piso de la tía Marjorie había sido todo un reto para Catalina. El pequeño salón, lleno de figuritas chillonas y flores de plástico, era su hogar temporal. Jim dormía en un sofá plegable, y su madre tenía un colchón aplastado en el minúsculo dormitorio, donde apenas cabía una estrecha cama. La tía Marjorie, una mujer con una notable capacidad para encontrar defectos en todo, daba consejos no solicitados de la mañana a la noche. Criticaba la forma en que Catalina preparaba el té, la manera en que Jim doblaba las toallas, incluso la forma en que ordenaban los zapatos en el pasillo. «Mi casa tiene sus propias reglas», repitió con mal disimulado triunfo. «No como tú, donde dejas la cocina encendida sin vigilancia». Catalina estaba sentada junto a la ventana en su mecedora superviviente, lo único que se había salvado del incendio. La silla olía a humo y la tapicería estaba quemada por partes, pero ella se negaba a deshacerse de ella. Se pasó el día meciéndose, mirando al exterior e ignorando las pullas de su hermana. Jim se fue a trabajar temprano y volvió tarde. En el despacho del señor Kelly fue recibido con miradas compasivas y cuchicheos a sus espaldas. Su jefe lo había llamado para hablar con él al día siguiente del incendio. «Lo siento, Jim», le dijo, mirando los papeles que tenía sobre la mesa. «Pero, dadas las circunstancias, verá, el puesto de conductor personal requiere estabilidad». Jim trabajaba ahora repartiendo comestibles para una pequeña cadena de tiendas. El sueldo era más bajo, el horario más apretado, pero no tenía elección. Los pagos del seguro se retrasaban, se necesitaban documentos, exámenes y aprobaciones adicionales. En el pequeño piso de la tía Marjorie, sus pertenencias yacían en cajas apiladas en un rincón del pasillo. Las pocas cosas que se habían salvado del incendio llevaban las marcas del hollín y el agua. Catalina sacaba de vez en cuando las fotografías que habían sobrevivido y se quedaba mirando durante largo rato los bordes ennegrecidos por el humo. «Todas nuestras reliquias familiares», repetía. «Todas las cosas que he apreciado durante tantos años». «Mamá, son solo cosas», intentó tranquilizarla Jim, pero ella solo negó con la cabeza. «No lo entiendes. Era nuestra historia, nuestra herencia. ¿Y ahora qué? Vivir como vagabundos». La tía Marjorie no perdía ocasión de intervenir. «Si me hubieras hecho caso entonces y hubieras vendido la casa, podrías haberte comprado un piso aquí, cerca de mí. Pero no, eres una niña orgullosa». Catalina guardó silencio. Su poder, su deseo de controlarlo todo y a todos parecía evaporarse con el humo del incendio. Se pasaba horas sentada en su sillón, rezando mecánicamente el rosario, una nueva costumbre que había adquirido desde la mudanza. Por las tardes, cuando tía Marjorie iba a sus interminables reuniones del club de punto, Jim y ella se sentaban en la estrecha cocina. Era casi imposible cocinar aquí. La cocina funcionaba mal, los armarios estaban repletos de los innumerables juegos de la tía Marjorie y en la mesa apenas cabían 2 platos. «Lo siento», repetía Catalina a menudo. «Todo es culpa mía, si no fuera por mi estupidez». Jim solo se encogió de hombros. ¿De qué hay que hablar ahora? Cuando por fin llegaron los pagos del seguro, resultó que el dinero solo alcanzaba para un pequeño piso en un barrio residencial. No era lo que Catalina había soñado al planear su vida juntos. Había imaginado una casa espaciosa, almuerzos de domingo en el gran salón, nietos correteando por el jardín. «¿Quizá podríamos alquilar algo temporalmente?», sugirió Jim mirando los anuncios inmobiliarios. «¿Para pagar a extraños?», resopló la tía Marjorie. «No, prefiero comprarme uno propio, por pequeño que sea». Estuvieron un buen rato eligiendo piso, o mejor dicho, Catalina eligió y Jim consintió.
pero todas las opciones le parecían inadecuadas, que la zona no es la misma, que los vecinos desconfían, que la distribución es desafortunada. O tal vez simplemente no podía aceptar la idea de que su sueño de una gran casa familiar se había disipado definitivamente. Al final se decidieron por un pequeño piso de un dormitorio en un edificio nuevo, distribución típica, mobiliario mínimo, una vista desde la ventana de otro edificio nuevo del mismo tipo. Catalina intentó que las paredes sin rostro parecieran acogedoras, colgó fotos supervivientes, puso alfombras compradas en la tienda, pero el piso se resistía a convertirse en un hogar. Al menos está limpio, dijo la tía Marjorie mientras les ayudaba a mudarse. Y no hay paneles de madera, no se incendiará. Catalina se estremeció ante tales palabras. Su mecedora estaba ahora junto a la ventana del salón, incongruente y extraña entre los muebles nuevos. Como ella misma, perdida, confusa, sin el suelo familiar bajo sus pies. Linda caminó por la calle familiar mirando los escaparates. Un año era tiempo suficiente para que cambiaran muchas cosas. En alguna parte habían aparecido nuevos rótulos y los antiguos habían desaparecido. Su cafetería favorita había sido sustituida por un bar de sushi de moda, y los escaparates de la librería estaban llenos de lectores electrónicos en lugar de los habituales volúmenes de papel. Había optado por ir andando a la oficina, aunque podría haber cogido un taxi. Ahora era la jefa del departamento financiero y el coche de la empresa estaba siempre a su disposición. Pero hoy quería caminar, respirar el aire primaveral, observar la ciudad que se despertaba para un nuevo día. En el escaparate de una tienda de muebles, se fijó en una mecedora que se parecía mucho a la que tenían en el salón. Se preguntó si habría sobrevivido al incendio. Catalina había apreciado tanto aquella reliquia familiar. Pensar en su ex suegra ya no le causaba amargura, solo una ligera tristeza. Dicen que Catalina ahora va a la iglesia todos los domingos y dirige algún comité benéfico. Quizá por fin había encontrado algo que hacer sin tratar de dirigir la vida de los demás. En la oficina le esperaba el ajetreo habitual. Reuniones, informes, negociaciones con los clientes. Le encantaba este trabajo. Le encantaba la sensación de satisfacción por las decisiones bien tomadas, por los proyectos terminados con éxito. Había arreglado su despacho de la 20ª planta a su gusto, minimalista, pero acogedor. Durante su pausa para comer, Sara la llamó para invitarla a cenar y conocer a su nueva amiga. Se veían a menudo, pasaban casi todos los fines de semana juntas. Su amiga la había apoyado durante el periodo más difícil y ahora su amistad era aún más fuerte. Después del trabajo, Linda fue al supermercado, uno nuevo que acababa de abrir no muy lejos de su casa. En una estantería de ensaladas precocinadas se topó accidentalmente con Jim. Tenía aspecto cansado, llevaba una chaqueta desgastada y una simple bolsa de la compra en las manos. No era el hombre que una vez había conducido el jefe de una gran empresa. Hola, estaba visiblemente avergonzado. ¿Cómo estás? Bien, sonrió. ¿Y tú cómo estás? Bien, trabajando aquí. Hubo una pausa incómoda. ¿De qué hablar con alguien que antes era lo más parecido a mí, pero ahora era casi un extraño? He oído que ahora eres jefe del departamento. Pasó de un pie a otro. Enhorabuena. Gracias. ¿Y tú, todavía allí? No, ahora estoy en otra empresa. Mismo reparto, pero las condiciones son mejores. Silencio de nuevo. En algún lugar del fondo de la tienda tintineó la campana de la caja registradora. La dependienta anunció por megafonía una promoción en productos lácteos. ¿Cómo está mamá?, preguntó Linda, sorprendida por su propia pregunta. Está aguantando. Va a la iglesia, hace algunas obras de caridad. Sabes, ha cambiado desde el incendio. Está más blanda, más suave. Linda asintió. Podía imaginársela. Una Catalina orgullosa, perdiendo todas sus galas, encontrando consuelo en el cuidado de los demás.
Bueno, me voy. Jim cambió la bolsa de mano en mano. Me ha alegrado verte. Yo también me alegré de verte, lo sintió de verdad. No había resentimiento ni amargura, solo una tranquila comprensión de que todo lo que había sucedido era inevitable. Hace un año, ella no podría haber imaginado que la vida resultaría de esta manera, que perder a su familia se convertiría en encontrarse a sí misma, que era posible ser feliz sin ajustarse a las ideas de felicidad de los demás, que la soledad no es un juicio, sino a veces incluso una bendición. Sonó el timbre. Sara entró, sin avisar, como de costumbre, con una botella de vino y noticias. Se sentaron en el balcón, contemplando la ciudad dormida, y hablaron de todo lo que había en el mundo, de trabajo, de planes de futuro, de nuevas empresas. En algún lugar, en otra parte de la ciudad, en un pequeño piso, Catalina estaba sentada en una vieja mecedora, probablemente repasando las cuentas de su rosario y pensando en las vicisitudes del destino. Y Jim probablemente estaba preparando la cena en la estrecha cocina, planeando la ruta de reparto de mañana. Cada uno tiene su propio camino, sus propias lecciones, su propia forma de entender la felicidad. Linda levantó su copa, mirando al cielo del atardecer. La vida continuaba y ella estaba agradecida por todo, incluso por el dolor y la pérdida que la hacían más fuerte.